Amigos, la bienvenida para todos, bienvenidos a un capítulo más de Elixir. ¿Cómo está, Franklin? Quinto, No hay quinto malo. no hay quinto malo, bastante repercusión, para bien, gracias a Dios. Sí. Y pues hoy es un programa importante, no solamente por los temas que se van a tocar, sino que es el primer programa con invitado, Así invitada en este caso. Es nuestro primer programa, nuestro Elixir con amigos. Es más, y el Elixir llegó completo inmediatamente. Exactamente, es nuestro primer Elixir con amigos. Esto es una sección que siempre vamos a tener. De vez en cuando, no con una fecha específica, vamos a tener invitados. Y bueno, aquí, ¿hoy dónde estamos, Franklin? Estamos en Sables Grill, Hoy estamos en Sables Grill Rodicio. Hoy nuestro Elixir es en el centro de Barrio Obrero. una cervecita. Otra vez, la última vez que tomamos cerveza pasaron cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, Florangi Morales, en Elixir. Bienvenida. ¡Ay, con qué la- nervios! Ya la gente puede percatarse y darse cuenta que hay una diferencia en el Elixir. En el título, ¿saben quién está aquí Claro, con nosotros? en el Elixir, con limoncito, Salud. enchilada. Izquierda para que se repita, por favor. Bueno, Florangi, bienvenida. La gente que me conoce sabe que yo no hago estas cosas, así que es porque tengo... No hace qué cosa, o sea, no toma. No tomo. 43 largos minutos Ay, Dios. para preguntar Antes- cualquier cosa. No. Primero, gracias por la invitación. Sí. Acepté la invitación para venirles a subir un poquito el rating y las Ah, bueno, visualizaciones. disculpe, ¿no? Bueno. Y nada, de verdad, para hablar con ustedes, saben que los quiero mucho, que son mis amigos y si no aceptaba, Alejandro sabe muchas cosas de mí que puedo usar en mi contra. Entonces, tenía que aceptar. De igual manera, Flor tiene razón, ¿no? En Instagram nos cuadruplica en Sí, seguidores, claro. quintuplica, nos saca una gran cantidad de porcentaje. A nosotros ya muchos. Bueno, Flor, ¿cómo estás? Bien, chévere. ¿Contenta? Bastante. Los he visto, los felicito. Gracias. Los veo desde el primer capítulo, además de que el equipo de producción también es muy bueno. Pero verdad que esto hace falta, hablar así, ¿no? Hablar con la verdad, con lo que se siente y pues qué bueno poder hablar de fútbol con ¿El ustedes. fin de semana qué tal? Chévere. Bien. Estás con la liga, ¿no? Sí, tuve Con la transmisión con la Liga Fútbol, el partido de Táchira que ganó Monagas. ¿Se renueva cada vez que comienza una temporada nueva o ya totalmente Mira, acostumbrada? estaba sacando las cuentas y ya es mi quinta temporada con la liga. Empecé en el 2021, cuando ese año Táchira quedó campeón, Correcto. pero inicié, digamos, en la fase final. Y desde ese momento han cambiado mucha gente, muchas personas, incluso los mismos de producción ya no están los mismos. Yo inicié con María Alexandra Axar, que fue la que me llevó. Ahorita el encargado de producción está Illich, está Yana, está, bueno, Juan Cifontes, pero continúo con ellos después de 5 años. ¿Lo ves como trabajo o realmente? Pasión. O sea, yo más Tú- que verlo como trabajo, pasión. Tú has Es una estado, responsabilidad, pero- Flor, en varios momentos de evolución de la liga a nivel televisivo, ¿no? Sí. Desde que todavía la liga era por Gol TV, después por canales abiertos y ahora ya con el tema del YouTube, ¿no? Sí, justamente, yo inicié estando con Gol TV, recuerdo que debuté en Venevisión, Ajá, imagínense correcto, sí, como también los bombos y platillos, ¿no? Correcto. Entré en Venevisión 2021. 2021. En 2021, después de que se retoma el tema de la pandemia, el fútbol... ¿Táchira ¿cómo campeón? fue? Táchira campeón, estuve allá en el Olímpico de la UCB apoyando al equipo. Sí. ¿Manolo narró ese día? ¿Manolo narró? Sí, claro, yo Sí, debuté correcto, con Manolo. claro. Debuté con Manolo narrando en Venevisión. Ese mismo año estuve en TVs Meridiano. Y ya el año siguiente se renueva en algunos canales, no estuvo Sí, Venevisión, ese 2000. pero seguía Gol TV y ahora sí solamente por el canal oficial de la Liga Fútbol de YouTube. Ese 2021 tuvo señal también Televen, si no me equivoco, ¿no? No, En Televen final, no. recuerdo que Televen estaba narrando Carlos ¿Sí? Domínguez, claro. Estaba Claro, Carlos Televen, Domínguez. sí, estaban todos los canales abiertos. Y Televen, Meridiano, claro. Venevisión y TVs. Bastida era quien estaba en campo de juego por Sí, Televen. recuerdo, claro. Estaba María Ferro también. Flor, cubriendo Táchira, ¿cuántos años? 13 años. 13 años en los medios de comunicación, tengo 26, porque la gente puede decir, uy, ¿por qué tantos años? Empecé a los 13, pero creo que ese punto hay que dejarlo muy claro. Yo soy fanática de Táchira Flor, desde muy pequeña. Flor arrancó casi al mismo tiempo que yo, 2 años después. Sí, claro, yo recuerdo a Flor la primera vez. La primera vez con Robert Santamaría Ay, en qué Cordillera, descanso. recuerdo, esa fue la primera vez que lo Mira, yo trabajé- conocí a Flor. Ah, Robert, Robert Santamaría, ya Santamaría, claro. lamentablemente ya en otro plano, Sí. pero Yo trabajé creo que en todas las radios comunitarias que Sí. existieron. O sea, pero hice mucho tu trabajo inicio como tal fue con William, ¿no? con William William. Mendoza. También la Superdeportiva a muchos nos marcó la Superdeportiva No, a mí, una no, etapa importante a muchos. a mí la verdad es William Mendoza. Sí. William en ese momento estaba por nombrar radio, ¿sí? ¿Sí no hay problema? Sí, claro. Sí, sí. Estaba en En éxtasis. éxtasis. Esa pregunta fue la que quería saber. ¿Por qué radios pasó, Flor?
¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo fue esa evolución? Son muchas, no me acuerdo, te lo juro. Claro. ¿No te acuerdas? No, son muchas, porque, por ejemplo, inicié en Éxtasis con William, inicié en octubre del 2000, bueno, no me acuerdo ya, son 13 años, 2011 creo, 2011, 2012, sí, creo, bueno, no sé, la verdad no me acuerdo, nada, disculpar, eso lo Sí, pero para ya nombrar 2011 el recorrido es amplio. Bueno, inicié con William Mendoza en Éxtasis todos los domingos. Yo estaba cursando tercer año del colegio, entonces siempre recuerdo que el programa de William era de 7 a 10 de la noche, llegaba súper tarde, al día siguiente tenía que madrugar. Ahí me empieza a interesar mucho el tema de los medios de comunicación, porque a mí me gustaba ver el fútbol y yo iba a todos los partidos de Táchira. Pero William también me motiva, mira, eres buena, haz un curso de locución. Ahí hice los cursos de locución de 93.7 Contacto. Y después de ahí empecé a trabajar en la Superdeportiva. Sí. Correcto. Y empecé a trabajar en la Superdeportiva, trabajé en muchas otras radios, porque bueno, también William cambió de radio, hice otros programas, como en la Superdeportiva. Ahí está usted sola, Flor, cuando arrancó con... Sí, estaba sola. Sí. Y ¿Qué tal William como jefe? No, súper. Es lo mismo que me dicen con Manolo, exacto, y te lo pueden preguntar a ti. E incluso William para mí es parte de mi familia. Lo que pasa es que, lógico, su programa era solo los días domingos y todo quiere que salga perfecto. Correcto. Y además en su momento el programa de William era un programa de culto en el estado. Para mí era el de mayor relevancia. Claro, escuchar a William todos los domingos, después del partido, después de la jornada. Después de la jornada era... Yo recuerdo así. De hecho, yo soy... Tenía corresponsales en todas las canchas. Exacto. De hecho, yo recuerdo mi infancia, o sea, desde muy pequeña, mi papá me despertaba a las 6 de la mañana para ir al colegio escuchando los primeros programas de la mañana. Correcto. A mediodía sí o sí, porque en la mañana había muchos, pueden ser, pero a mediodía sí o sí, él me buscaba en el colegio con Manolo y yo escuchaba a Manolo. ¿Quién te inculca esa pasión de la radio? ¿Tu papá? Del fútbol, mis papás. Okay. La radio, lo que pasa, esto muy poca gente lo sabe, yo estuve en modelaje. Yo me acuerdo, claro. Y en modelaje nos daban expresión, animación. Correcto. Y todo lo demás. Yo participé en un reinado en el 2007 de Mini Reina de la Ciudad y yo voy a Radio Mundial y esto nunca lo he contado. Y en Radio Mundial cuando hacen las entrevistas a niñas de 6 y 7 años y yo hablo, mandan a llamar a mis papás. Dicen que yo cuando hablo, o sea, yo hablo normal con ustedes y hablo diferente. Claro. Entonces que cuando en ese momento yo hablo en la radio se elevaron como que los niveles, ¿sabes? Eso era hace muchísimos años, hace casi 20 años. Entonces dijeron como que, ay, mira, ella es muy buena. Le dijeron a la gente de la Academia de Modelaje, a grado 33, y yo empecé a hacer cuñas en radio, para una radio que se llamaba Tropicana, creo, en ese momento. Y recuerdo que mi primera, o sea, son como cosas que siempre me unían al fútbol, pero a mí me hicieron grabar una cuña de fútbol, de quién era Edson Donante de Nacimiento. Pelé. Entonces yo hacía eso, y que en ese momento iban a ver como unos juegos de cafetales, algo así, y yo tenía que hablar sobre la mascota que se llamaba Cafecito. O sea, yo eso yo tenía 7 años. Pero todo era una conexión, todo se fue conectando. Todo se fue conectando. Y obviamente yo desde el 2008, yo fui a todo el campeonato de Carlos Fabián Maldonado y de ahí me enamoré del fútbol. Entonces yo ahí, desde ese momento, yo creo que yo nunca he faltado a un partido de Táchira, a menos que tenga fuerza mayor. Ya en una parte laboral directamente, ya en 2011, como acaba de decir. Yo me acuerdo a Flor de modelo. Me acuerdo del modelo. Recuerdo verle a fotos en el estadio. A ver, lo que pasa es que, bueno, para los que nos están viendo, y capaz la conocen a ella ya desde hace bastante tiempo, Flor ha sufrido un cambio importante físico, ¿no? Flor, igual que usted. Puede decir, ¿no? Igual que usted. No, pero igual que Flor cuando yo la conocí era así, literal, era así. Yo también, bueno, Franklin dice fotos de Alejandra en 2010. Franklin dice que cuando hace 10 años yo pesaba 20 kilos mojado. Pero huele pega. Yo no sé qué nos pasó. Sinceramente, directamente, no huele pega. Con el pelo amarillo de lado. Bueno, cuando trabajamos juntos estábamos así. Ah, sí, ajá. Ahí seguimos. Estamos pasando hambre, ¿no? Sí, seguimos como hablando un poco más. Sí. Yo empecé a trabajar también en una televisora, por ejemplo, esto también casi nadie Nosotros compartimos en TRT. Antes de trabajar en TRT me llamaron para hacer un proyecto. Yo tenía 16, 17 años. Yo empecé siendo menor de edad, entonces tenía mis permisos laborales, todo. Incluso eso siempre era un problema. Yo fui a ver partidos de la Vinotinto en Mérida siendo menor de edad y tenía que ante la federación presentar cartas de permiso y todo. Táchira no lo acreditaba uno siendo menor de edad. Eso era un problema. Yo fui abonada siempre en principal inferior por lo mismo. Fui a una en norte, en central, en sur y ya los últimos años cuando trabajaba pues en principal. Y antes de trabajar en TRT trabajé por un día en una televisora que se llama TVCT. Claro. ¿Por cuál medio ibas a Mérida cuando eras TVCT que anteriormente era Canal 21, el antiguo Canal 21. Ya estaban separados. En ese momento. Iba con la Superdeportiva. ¿Superdeportiva? ¿Cuánto tiempo? Uy, en la Superdeportiva muchos años. Yo siento, Flor, que a muchos
la Superdeportiva nos marcó a muchos, Sí. para bien, porque le dio la oportunidad a muchísima gente de incursionar en el medio, Para mencionar al señor Fernando sí, López, claro, obviamente, que en paz descanse que en paz también. descanse, a Nelson su familia, Palotini, Nelson Palotini, Luis Anaya, Midey. Lady Reinaldo- Carrasco, Reinaldo Mora. Reinaldo. Sí, Reina. Bueno, yo trabajé con Carmen. César de Voz Comercial. Exacto. César Bueno, Álvarez. Chuyito arrancó narrando en la Superdeportiva. Mm. ¿Sí? Hoy el narrador de Imaginación, Chuyito arranca narrando en la Superdeportiva. Es más, la primera, Chuyito Jesús Cárdenas, para el que no es más, lo- la primera transmisión que yo hago en mi vida es con Chuyito de narrador. Recuerdo un Real Madrid Ludo Goretz. Bueno, mire, puede ser mi mejor amigo, pero me entero de esto. Sí, Que, o mira, sea, ¿y será que la gente cree que existe rivalidad entre los medios de comunicación? Porque siento que es muy raro ver a alguien de Manuel y de Jairo trabajando Sí. juntos, ¿no? Sí, bueno. Los que los conocemos Lo que pasa saben es que ustedes nosotros- son hasta compadres. Lo que pasa es que nosotros Pero- yo creo que como- somos amigos antes de yo llegar con Manolo y él antes de llegar con Jairo. y aparte trabajamos juntos durante bastante años. Y Yo siempre he igual- tenido flor Ajá. en mi parte laboral. Cuando he tenido como esa función de encargado o de poder aportarle al grupo, yo siempre he dicho que trabajar entre amigos La diferencia. hace evolucionar y hace más ameno el ambiente. Y tanto cuando hay una parte conflictiva, también lo hace más ameno. ¿Por qué? Porque usted no tiene ningún tipo de inconveniente de decir Sí, las sí. cosas a la cara y que no se ha tomado de mala manera. Y más en este mundo que En la hay que mayoría de decirlo, es sitios, bastante claro, tóxico. en la mayoría de sitios donde he trabajado, he podido compartir con Alejandro y lo hace muy tranquilo. Y eso en cuanto a rivalidad, yo creo que la rivalidad la hace así sin ningún tipo de tapujos, que algunos tengan más alcance que otros. Hay espacio para todo. Ahora, Flor, ¿qué tan difícil es en ese momento para una mujer entrar en el mundo del fútbol? Muy difícil. En los medios, en este caso. Incluso es difícil aún. O sea, después de 3 ¿Sigue años. siendo difícil hoy por hoy? es ¿Ahorita muy machismo? difícil. Lamentablemente sí. ¿Sí? Lamentablemente sí, en muchos ¿Aquí medios hay? de comunicación. Sí, aquí es donde más hay, yo Sí, creo. sí, sí. ¿Por qué? Por lo que significa Táchira. O sea, tal vez, por ejemplo, en otras ciudades del país hay otros deportes, ¿sabes? Y tal vez se vea la imagen de la mujer de otra manera, pero aquí, por lo que genera Táchira y lo que significa Táchira en el fútbol venezolano, es como muy... Bueno, de hecho, yo soy la primera mujer en Deportivas Táchira en 40 años de historia. Correcto. O sea, creo que también se marca como un hito de que antes no se veía de la misma manera. ¿Qué representa eso para ti hoy? No, un sueño. Eso para mí fue un sueño, o sea, una responsabilidad. Yo a veces digo, no estoy consciente de tantas cosas que he logrado. Y una de esas era que yo me crié como tal vez muchos de ustedes, escuchando a Manolo. Y si para algún hombre era difícil llegar, para mí era imposible. Está en el lugar que siempre quiso estar. Sí, de verdad que sí. Y más obviamente que con la Liga Fútbol, con Manolo. Siento que uno va cumpliendo metas. Ahora hay otros objetivos. Claro, Creo que uno claro. siempre va a aspirar a más. Pero sí, o sea, mi meta, y yo lo veía imposible, y siempre lo digo, para mí era imposible trabajar en Tamá. Y lo más difícil de llegar, para llegar al sitio anhelado, que por ejemplo para ustedes está No, más... la constancia. O sea, lo más difícil obviamente creo que fue la constancia, ¿no? Y marcar, digamos, como que la diferencia en... Bueno, no solamente eres una cara bonita o no solamente porque... Yo creo que aquí eso es critican eso es lo mucho, más difícil de una mujer. y Eso es lo más demostrar difícil. de que pues uno, bueno, que no estudia, que no sabe. Yo después de que me gradué me dediqué más. Cuando me gradué ya de abogado, me dediqué más a la radio porque antes como que digamos no lo tomaba tan en serio porque no tenía tanto chance. Bueno, quizás esa es la parte más difícil, creo que en la parte femenina a la hora de entrar en un ámbito deportivo, que es estigmatización a la parte física, más allá del conocimiento que Mucho. pueda traer. Dejar atrás ese prejuicio, Y está- dejar atrás ese prejuicio y está muy mal. de que no solamente estoy Bueno. buena, sino que también sé de fútbol. O sea, Claro. Y está muy mal porque, por ejemplo, hay mujeres espectaculares que yo veo a nivel mundial y, bueno, son conocedoras de fútbol y no precisamente son las más lindas, pero las buscan en muchos canales Pero- a nivel mundial, las buscan Pero más por su físico que por lo pero que es sepan. algo que no debería existir en ninguno de los dos géneros aquí hablando. ¿Por qué? Porque Pero no es acá- hombre ni mujer, es si sabe o no ¿Eres sabe comentarista o no directamente. eres comentarista? Y, por ejemplo, acá también le sumas a que Táchira... Yo digo que en San Cristóbal, en el estado Táchira, todo gira en el Deportivo Táchira. O tal vez en Sí. nosotros que estamos en este medio, Correcto. todo gira en torno al Deportivo Táchira. Entonces uno como mujer está mucho más expuesta a ciertas cosas. ¿Cuál fue el director y la técnico? ciudad, en cierta forma, Lo ayuda. la ciudad en cierta forma gira en torno al equipo. Sí. Todo gira en torno. Quiera o no quieras, Todo. no estés relacionado con el equipo, no, gira en torno a eso. Para mí bien la o para ciudad- mal, ¿no? Para mí la ciudad se paraliza cuando juega Táchira. No por ejemplo, en recuerdo la final, ¿no? quién es el Libertadores. director técnico que dice para graduarse como técnico en Venezuela hay que ser campeón en Táchira, hay que dirigir Táchira. No recuerdo en este momento. Para mí, ser medio de comunicación o convivir con este ambiente y para graduarse Sí, claro. tiene que ser aquí. ¿Por qué? Porque si Aquí es muy usted, difícil. elogia, es pro algo del equipo. Y si usted critica, usted no quiere al equipo. O sea, usted tiene que convivir
también constantemente con ese factor. Y que últimamente con todas estas nuevas plataformas que hay y todo, nosotros también estamos cada vez más expuestos. Antes todos. era solamente la radio, Sí, claro. pero ahora sí los medios de comunicación, entonces también le añadimos las redes sociales, Twitter, Instagram, Flor, YouTube, etcétera. y qué bueno que ahorita nos posamos en ese tema, porque el primer programa nuestro fue hablando un poco de eso, ¿no? El Sí, tema lo vi. de la campaña, de la Pero antes que sobreprotección siga y hablando, demás. a la Flor que acelere un poquito. Mire cómo vamos usted y yo. Sí, Ya el claro. elixir está. Sí, claro. Pregunta antes. Aparte que lo pidió como michelada, ¿no? Por eso. O sea, nosotros sí lo pedimos Formalito. No. Bueno, Flor, pero hablando de eso, el ambiente hoy ¿cómo lo ves? Referente a eso que ha conversado. Pero referente a cómo está Táchira o... No, en No, general, el entorno en general, táctico, lo que en rodea general, por ejemplo, lo que decía hace rato Franklin, de que si tú dices algo a favor es que estás en pro, y si algo es en contra, entonces que eres anti-Táchira. ¿Eso No, cómo yo lo creo ves? que eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora con Está las más redes acentuado, sociales, más acentuado. con las redes sociales, pues todo se duplica más. Pero para mí siempre ha existido. O sea, Táchira es el equipo más importante en el fútbol venezolano. Lo que genera Táchira no lo genera nadie. Táchira, si va bien, lo podemos medir, por ejemplo, con las transmisiones de la Liga Fútbol, hablándolo de tal caso. Táchira está mal, en un momento mal, tiene muy buenos números. Táchira está bien, tiene muy buenos números. O sea, Táchira siempre va a ser el equipo al que más van a ver, al que por lo mismo más van a criticar, del que se habla, porque hablan a nivel nacional. Entonces yo no creo que sea en este momento específico haya algo diferente. Yo creo que Toda la vida ha sido igual. Hoy el fútbol está más cristalino. En un término coloquial lo voy a utilizar aquí en el podcast. Ojo, no solamente aquí en el país, en el fútbol O sea, para global. mí- para El mí fútbol es normal. está mariconeado. Para mí Mariconeado. está igual Táchira. El entorno Táchira siempre ha sido igual. Está muy gay, está muy gay. En general, El tema es que hay muchos afectados, El fútbol, si muchos usted, defensores. si usted ahora dice, tal jugador jugó mal y tiene 7 partidos jugó mal, y uno lo lleva diciendo 7 semanas consecutivas, tiene mal rendimiento, pero ese jugador en el 8º partido hace un gol, hizo un gol, ve que sí sirve después de tener 7 partidos mal. Entonces, estamos en una situación general donde cualquier Pero tú le prestas atención a esos comentarios que incluso a veces llegan de cuentas falsas. no es prestarle atención, sino que por eso hablo en el fútbol global. Hoy el fútbol no sé en qué se transformó. Sí. Flor, ¿cómo se convive con el hate? No, es difícil. Tú no sabes, tú eres mi amigo. ¿Tienes un posgrado? ¿Cómo se convive con eso? No, es muy difícil, es muy difícil. Es mentira, yo a veces digo que hay 100 comentarios y 90 son buenos, yo me enfrasco en los 10 malos. Pero lo mismo que estoy diciendo, yo ahora prefiero bloquear. A veces respondo y la gente me dice no respondas. A veces Es respondo difícil, porque- yo digo que es difícil porque al fin y al cabo todos somos humanos. Obvio, Sí, todos somos obvio, humanos. y todo afecta. Exacto. Y conmigo, entonces, ¿qué pasa? A mí me dicen, eres mujer, no sabes de fútbol, vete a vender maquillaje, vente A lavar vete platos. a la cocina. Y aparte, con el tema que van. ¿Pero por qué? O sea, cállate, gorda. El mejor ejemplo lo dio Mariano Clos. Mariano Clos llegó a tener redes sociales, pero ya quedó extinto totalmente de esa parte y dijo, quise sacar las redes mayormente por mi familia, pero el mejor remedio que yo tenía era, si yo iba a escribir un tweet o colocar un post, no cerraba los comentarios, pero tampoco leía absolutamente nada. O sea, la única parte de la red social que existía para él era el post. Claro. Escribir, redactar y no veía ningún tipo de notificación, absolutamente No, nada. pero ¿Por es qué? Porque difícil. se cura en No, salud. pero yo digo que es difícil, Franklin, porque yo creo que al final todos leemos todo. Obvio. Todos leemos todo. Nosotros, los futbolistas, todos leen todo. Sí, es verdad. Todos leen todo y todos ven todo y todos escuchan todo. Es Yo mentira. considero que, y desde hace un tiempo para acá, yo puse mi cuenta de Twitter restringida. Y creo que es de las mejores Había decisiones que he mucho hate tomado. en este Sí, es de las momento. mejores decisiones Sí. que he tomado. Sí, porque... Pero yo siento que ustedes hablaron de una campaña el primer capítulo. Yo siento que en realidad sí hay una campaña contra los comunicadores Ok. y contra algunos en específico. Contra los críticos. Exacto. O sea, y a ese punto voy. Tú jamás vas a ver a alguna de esas personas en la calle o tal vez te saluda y tú no sabes que es la que está detrás de la cuenta Exactamente. falsa. ¿Sabes qué es extraordinario? Flor dijo que entró a los medios en el 2015. ¿Ok? No, 2011, 2011. creo. Empezó a ver ese ambiente Tuvo su del primer entorno. contacto con un micrófono. Exactamente, su primer contacto con un micro. Alejandro ingresó a los medios en... Yo, 2012. Si hoy, Entonces si- ya en si, 2013, por ejemplo, 2014. Flor habla y dice, hay una campaña No, no sé, no me con los medios. Ajá. Y hay tantas cosas. Imagínense qué se habría Voy a dicho... buscar mi foto de qué año ¿Qué necesito. se habría dicho en 2015 con la época esa de Daniel Faría? ¿No? No, Era erosión terrible. todo, ¿no? Ahora, Flor, ya que estamos tocando el tema y se lo quiero preguntar, como diría un amigo, no puedo dejar pasar la oportunidad. Ay, Dios. Tranquilo, yo también estoy No esperando. puedo dejar pasar la oportunidad.
A usted Táchira le sacó un comunicado Uy, hace llegamos a ese punto. el año pasado. Por favor. El año pasado. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Ok, les hablo con sinceridad, bueno, ustedes me conocen. O bueno, para que la gente esté en contexto, contextualice usted a la cámara, ¿por qué Táchira primero saca ese comunicado? Mira, es muy fuerte hablar de eso, la gente no lo sabe, lo saben mi gente cercana, nunca he hablado de eso, pero justo lo hicieron el día que mi mamá estaba cumpliendo 50 años y que estaban llegando los mariachis. Yo me encerré en mi cuarto a llorar y se acabó la fiesta. Ok. Se acabó la fiesta. Yo dije, se me acabó el mundo. Te afectó mucho. Demasiado. Lloré por días, estuve encerrada por días, no quería salir de mi casa, tomé terapia, así suene raro, pero sí porque... ¿Por qué fue el comunicado, Flor? Ah, pero ya va, vamos a hablar de ese punto porque recuerdo que tú también estabas en una lista. Exacto, claro. Ok, yo había acabado de llegar, como para que entiendan. Nos negaron en la entrada al estadio. Yo había acabado de llegar de Argentina, era el primer partido de Copa Venezuela, mi credencial... Tú venías del River Táchira en River Argentina. Táchira, ya un Táchira eliminado, pero yo siempre acompaño a Táchira y no solo en el equipo profesional. Y ahí quiero agradecer, antes de hablar de esto, porque, o sea, yo lo he dicho, yo soy fanática de Táchira. ¿Sí? Claro. Obviamente, en el momento en el que hablo, ya soy fanática de Táchira, pero yo disfruto ver cualquier partido, incluso de tercera división. Usted trabajó en Táchira también. Yo le una trabajé a oportunidad. Táchira muchos Claro. años, muchos años. Por eso es que el y por amor eso es- agradezco. Y por eso agradezco y no sé de quién fue la orden, porque no creo que haya sido de la presidencia incluso, a quien le agradezco mucho, porque yo he vivido muchos momentos maravillosos gracias a Táchira. O sea, mucho de lo que soy yo hoy, obviamente, es gracias directamente incluso al Deportivo Táchira. A mí me conocen porque yo cubría a las menores durante mucho tiempo. Gracias a eso, el presidente me regaló unos viajes para ir a cubrir a las categorías sub-16, recuerdo, de Gerson Chacón, que perdió una final ante Mineros, y Mineros, sub-18, que la perdió ante Caracas. Correcto. Pero yo fui directamente con el equipo, me trataron maravilloso, pero ahí el tema siempre fue con prensa. O sea, yo estaba ya invitada para cubrir un evento y ya, por ejemplo, yo no podía tomar fotos, no podía hacer entrevistas, muchas cositas. Entonces, después por ser mujer, y en ese momento yo tenía 19, 20 años y los niños 16, 15, que por eso digo, estaba Gerson, entonces yo era como que no, pero ¿cómo va a estar una mujer? Y esos comentarios siempre venían de la gente, tal vez de un departamento en específico. Entonces, yo vengo Siempre esa de cubrir, predisposición. sí, por ser mujer. Yo vengo de justamente del partido de Táchira River. en Argentina y mi acreditación durante años ha sido por la Liga Fútbol. Durante años. Correcto. O sea, yo entro por la Liga. Copa Venezuela no lo organiza la Liga, sino lo organizan los equipos con la federación. Entonces, yo normal nunca vi, porque jamás ellos colocan cuando hay partidos de Libertadores proceso de acreditación. Claro, y envían la ese día lista. no había nada en físico, por ser Copa Venezuela, no había nada en físico. No, pero ellos dicen que hablaron con los medios de comunicación. Ese día fue un listado. Exactamente. Pero que ellos hablaron con los medios de comunicación, Ajá, como con correcto. los jefes Sí, sí. y eso. Yo sé obviamente la versión que le dieron a mis jefes en la liga, entonces eso tampoco lo voy a ventilar porque Claro. X no al caso, ellos ya reaccionaron de esa manera que lo hicieron. Pero cuando yo voy a llegar al estadio para ingresar, la persona de seguridad me dice, no, ya va, tú no puedes entrar, tu nombre está aquí. Y recuerdo que habían dos nombres en lápiz, Alejandro Sánchez y Florencio Morales. Y yo, no, pero es que seguro, yo A mí no me dejaron entrar por otro cuento que he hecho otro día. Ajá. no sé qué hizo Alejandro, Ajá. yo no había hecho nada. No, más bien le salió perjudicado. Ajá. ¿Sí? No, pero sigue. Bueno, y yo digo, ajá, pero ya va, no entiendo, es que seguro es que yo estoy anotada por Tamá y por Tamá yo no vengo, yo vengo por la liga. No, tal cual me dijeron. Alegues lo que alegues, me dijeron que no te dejáramos entrar. Que alegaras lo que alegaras. Y yo, ¿cómo? Puedes llamar a cierta persona de prensa. Le digo, puedes llamar a Alejandro, puedes llamar a Franklin, lo puedes llamar. No, es que me dijo que alegues lo que alegues, no puedes entrar. O sea, es la manera Claro. en la que no me dejan entrar Y al es muy estacionamiento del extraño, y es estadio. muy raro porque... Y solo dos nombres. Y ya va, yo sé que ese día mucha gente entró porque no tenía credencial. No. Y es que tiene razón. Entonces ocurrió eso y Ocurrió ese día eso, sale el comunicado. Yo obviamente reacciono porque como... Lo que pasa es que venían sucediendo muchas cosas. Ujú, sí. O sea, a mí me habían criticado Era incluso... una acumulación de hechos. Sí, a mí me han criticado en muchas oportunidades, incluso por cómo me he visto. Y lo hacían ciertas personas de un departamento de prensa. Entonces, ajá. ¿Qué le importa a ustedes, verdad? ¿Qué me Incluso, compran la ropa? No entiendo. incluso como lo decía Alejandro, yo he tenido algunos cambios físicos, entonces en ese momento yo estaba muy gordita, o sea, ni siquiera para decir que, o sea, ellos creen que uno va al estadio para, no sé, para enamorar a un jugador o algo, no me interesa hacer mi trabajo. Entonces ya venía una acumulación de varias cosas. Un día una persona se me acercó, que por cierto esa persona ni siquiera pertenecía al departamento, hacía entender que era eso, a decirme, mira que sea la última vez que tú te vienes vestida así. Y yo cargaba una chaqueta cuello tortuga de la liga. O sea, ni siquiera era que estaba... Sí. Y era como que una falda que se me veían las rodillas, pero o sea, una cuello tortuga.
Recuerdo que en ese momento había otro compañero en Tamá y dice, no, vamos a hablar directamente con el jefe de prensa. Él se disculpa y dice, no, esto no es así. Porque yo dije, bueno, envíenme un comunicado para ver entonces cómo me tengo que venir vestida al estadio. Porque no entiendo. Yo sigo muchísimas, Morena Beltrán, Sofi Martínez, y ellas cubriendo Boca, River, y en el Mundial de Clubes estaban en vestidos y en faldas, escote. O sea, no entiendo. Y en una cancha, yo a la cancha jamás voy a ir así, o a la cancha tampoco voy a ir así. Flor, entonces... Ok, al punto para llegar al punto. Había pasado eso, otro día no me habían dejado entrar al estadio haciendo unas tomas directamente para la liga. Era el Día de la Mujer, donde las mujeres entraban gratis a cualquier tribuna. Sí me recuerdo. Y a mí tampoco me dejaron entrar a grabar unas cosas. Y yo tenía permiso, entonces, y se reían incluso. Para el tiempo que está hablando Flor, que ese partido con River, que fue el último donde Táchira cerró Copa Libertadores, 2-0 perdió. Creo que todas esas acciones que usted me comentando el año pasado, como un mes y medio, 2 meses, que todo estaba... Sí, entonces, Táchira, ¿no? pero lo que siempre digo, ¿por qué lo agarran como, en serio, como con la más boba? O sea, ¿por qué lo hacen? Entonces, como estaban acostumbrados a que yo me callaba muchas cosas, y que yo nunca me callé, yo siempre se lo comuniqué a quien se lo tenía que comunicar. Uno no pasa por encima de nadie. Yo se lo comuniqué directamente a la persona que se lo tenía que comunicar en mi trabajo. Lo sabe mi jefe en la radio, lo sabía mi jefe en la liga. De varias cosas que venían sucediendo. Cada vez que pasaba algo, comentaba. Cada vez que pasaba algo, comentaba. Entonces, ese día que no me dejan entrar, hago lo mismo, llamo. No, qué raro, vamos a ver. Yo dije, no, tranquilos, me compré mi entrada y me fui a ver el partido. Pero obviamente del enojo, porque no le veía justificación y ya tenía un cúmulo de cosas, hice un tweet. Y en el tweet, de decir, a mí no. Segunda tanda del elixir, porque la señorita todavía está jugando con el limón. Dijo, vengo dispuesta a todo, bueno, a tomarme todo, y ahí está. ¿Cuánto llevamos de programa, Alejandro? 28 minutos. 28 minutos y una cerveza. 28 minutos. No, este programa después tendrá 2 horas, tranquila, el tiempo lo tenemos. No se puede. Ajá, dele. Entonces, ay, se me olvidó lo que estamos hablando. Mentira. Ok, yo publico los tweets. Pusiste el tweet. Yo publico los tweets y digo... Bueno, no me dejan entrar, dicen tal cosa y pues eso se viraliza. Yo creo que tengo eso, no sé si a favor o en contra, pero yo cuando publico algo, tal vez esa es la molestia para muchos, yo cuando publico algo la gente me cree que es verídico, con algún tipo de información, y pues en ese momento en que yo lo publico y la gente sabe que yo cubro Táchira desde hace muchos años, dicen, ¿cómo es posible que hagan esto? No tiene ningún tipo de... Entonces, a mí nunca me llamaron para decirme que, primero ni pedirme una disculpa o algo, jamás, nunca existió. Tampoco la quería, pero yo sin saberlo publicaron el comunicado. Ese mismo día. Al día siguiente. Eso es una pequeña insinuación de Beto, prácticamente, que gracias a Dios no llegó más hacia allá. Y ahí en esa parte quería profundizar, ¿por qué? Porque todos los que conocemos la historia de Táchira, rara vez pasa estas situaciones. Es más, yo se lo comentaba algunas veces a Alejandro, cuando hablamos de situaciones que pueden pasar de manera general en el fútbol con determinados comunicadores que no pueden realizar su trabajo. La última vez que yo recuerdo a alguien que no pueda ingresar al estadio a transmitir, bueno, a ingresar al estadio no, que podía entrar, a Manolo, el tipo de Mire Martínez. Carlos. Yo recuerdo eso. O sea, Carlos también lo vamos a tener el programa. ¿Y de qué año me estoy? O sea, mira, al año que me estoy yendo, ¿no? 2004, 2005, 2006. Claro. O sea, ya que 2, 3. No, y lo de Manolo en ese momento fue por un tema. Claro, era otra presidencia. O sea, exacto, pero al punto que voy es, imagínese el tiempo que ha pasado, no sé de ahí para atrás cuántas veces habrá acontecido, yo creo que no. El último vetado oficialmente fue Carlos. Claro, exacto. De verdad para mí fue muy traumático, o sea, yo ahí dije, bueno, me dañó la carrera. Se me dañó la carrera. Sí, en ese momento me imagino que... En realidad fue que me expusieron al escarnio público. Claro. O sea, fue eso, fue... ¿Y la ola de hate fue? No, fue terrible. Bueno, ese día, como digo, mi mamá estaba cumpliendo años, mi hermano estaba fuera del país, entonces era como que el momento, ¿sabes?, de compartir con mi mamá. Mi mamá duró como 8 años fuera del país y nuevamente la tenía yo en un cumpleaños conmigo. O sea, cosas que vivimos como mucha gente, como muchos venezolanos, y que justamente llega esto en ese preciso instante. Y yo, verdad, me encerré en el cuarto, creí que el mundo se me acababa, quise irme del país, quise retirarme de los medios de comunicación. O sea, son muchas cosas por algo que de verdad nunca entendí que era lo que estaba pasando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no irme? Porque no le debo nada a nadie, porque tengo que huir. Porque no faltó a nadie. No cometió un error. Me dijiste, pensaste en retirarte y todo. ¿Por qué no? Porque creo que soy muy fuerte, no sé cómo, y yo a veces le digo a Alejandro está llorando, pero me limpié las lágrimas y salí porque hay que facturar. Mire, él habla del hate, y usted es una persona muy activa en redes sociales y de leer comentarios. Era 50 y 50 hate y gente, porque yo también vi bastante gente apoyando. No, muchísima pero gente en la balanza, obviamente, que porque el hate llega
El hate llegó de los que en realidad de los que siempre ciegan, llegan. ¿no? Y se ciegan No, de los que siempre ante lo son. que significa Táchira. Y por eso Exacto. yo antes de hablar quise decirlo. Yo no tengo nada en contra de Táchira. Yo soy fanática del aurinegro y tampoco incluso a quienes manejan a Táchira. Ni contra el técnico, ni contra la presidencia, pero tengo que decir algo y es que es cierto, y así como hay muchos refranes en Táchira, como el si no se sufre no es Táchira, los nombres pasan y las instituciones quedan. Entonces yo siempre dije eso. Pero Hay gente que no va a hay poder algo que subir a un Flor, cargo. hay algo que dijo Flor a la pasada y uno se da cuenta que tiene gratitud en ciertas cosas que ha mencionado que pueden pasar de largo y quizás a nosotros mismos, bueno, está bien y el fanático no le da la relevancia. Mismo Táchira le dio la relevancia cuando Flor iba a las categorías menores que acaba de decir, no, el presidente me consiguió Sí. unos pasajes. Claro, es que yo era la única que me quedaba en la Claro, Católica y aguantaba perfecto. 3 horas, Entonces, 4 horas. el equipo, en cuanto al acompañamiento y el trabajo que hacía Flor, le daba un valor. La cuestión, yo siempre lo he pensado de esta manera, y es la parte difícil de entrar en el plano institucional. Aunque yo hoy en este presente creo que es muy difícil criticarle algo a Jorge Silva con la gestión que viene haciendo y con lo que viene logrando Táchira. Porque quizás a veces no es ni el mismo Jorge. Hay gente que llega en los puestos inferiores a Jorge Silva que se toma funciones que creo que no le competen y que terminan dañando al equipo. Y realmente que usted le dé valor a ese momento lo que hacía Táchira, No, ayudándolo para acompañándolo. No. Y, Ahora, Flor. Son muchas cosas, y por eso digo, o sea, yo y no hay ningún menciono sentido, Flor, para que continúe, no hay ningún sentido. de Y, que esto, yo le tenga una aquí, campaña no, o y algo aquí así, yo por meto la mano en el fuego, así yo comparta posición o no con algunos colegas de aquí de la radio. Aquí es imposible que exista alguien que diga, quiero que el equipo pierda y que le vaya No, mal. eso Hermano, no existe. si ustedes, o sea, si el fanático Eso se no la pasa existe. jactando diciendo que venden la cuña $100, $200, $300, $400. Franklin. Vamos a hablar así sin tapujos. ¿Cuándo se vende más clientes? ¿Cuando el equipo está ganando o el equipo está perdiendo? Cuando el equipo va Y le bien. voy a decir una cosa. Cuando el equipo Franklin, va bien. ya, Frankie. y vamos a hablar de ese Antes de punto, eso, vamos a hablar de ese punto. dale. Yo creo que usted va a decir lo mismo que yo voy a decir. Yo no tengo clientes. Su gran punto. Y qué bueno que toca ese punto, Franklin, porque la verdad, a mí no me pagan, del 100% de los comunicadores, No. del 100% de los comunicadores, El 10% vive de eso. yo creo que menos. El resto, al contrario, pone Es plata de su imposible. bolsillo para Claro, estar ahí. claro. Pone plata de su bolsillo para estar ahí. Pero bueno, Directamente. son cosas que la gente a veces no sabe. Sí. Y pecan de ignorantes, pero a veces la palabra ignorante no es mala, es simplemente cuando usted ignora algo. Cuando usted cuando usted no sabe de conoce algo, un tema. no sabe de algo. Usted no conoce un por tema. ejemplo, Ahora, yo Flor. toco el tema de que, bueno, que en ese momento, Jorge incluso en ese viaje, uno fue en carretera, fui directamente con el equipo, me dieron hospedaje, alimentación, todo. Otro fue en avión Un porque respaldo. fuimos a Mineros de Guayana, pero es que han pasado muchas cosas. Y, ok, estando en esta gerencia, pero gracias también a la gerencia anterior o a la administración anterior, yo también conocí mucha gente Claro. y tuve la oportunidad de ir a muchos estadios Claro. y de conocer mucho este mundo. Entonces yo le debo mucho a Táchira, Claro. mucho de mi vida, yo se la debo a Táchira. Y ya va, y gracias a Táchira yo me enamoré del fútbol y entonces empiezo a disfrutar el fútbol venezolano y yo puedo verme un partido de Caracas sin ningún tipo de problema, verme bien. un partido de UCB, verme un partido de Carabobo, del equipo que sea, no nombro ese porque bueno, y sin ningún tipo de problema. ¿sabe? Yo soy más de esa línea suya. Esta Ok. parte de la mesa es más de la barra, más barrista. Más barrista. vieja escuela. Pero yo soy más de la línea de Flor. Tengo muchos amigos. Saludos a los amigos de- escuela. de- Ahora, Flor. Ahora, Flor, bueno. lo siguiente. Voy a tomarme el trago para la siguiente pregunta que le voy a hacer. Ay, no te... Ajá. Justo que usted toque ese tema, pasando la página de aquella ocasión, el tema del comunicado, un año después, Supercopa, Ay, me Táchira perdí. La Guaira, usted hace una pregunta, otro alboroto. Salud. ¿Qué pasó ahí? Eso lo hablamos, Flor. Flor, por favor, Greco, la señorita quedó un poco afectada por la pregunta. Greco la sacudió, ¿no? En el buen sentido. Uy, no, ¿Cómo no. la banqué yo esta En el buen semana, no, sentido. Flor? ¿Cómo la banqué? Sí, gracias, Frank. ¿Qué pasó? Besitos. ¿Qué pasó ahí? Uy, no, nada, mira, y voy a empezar diciendo lo mismo. No tengo nada en contra del técnico. Rueda de prensa previa a la final. No tengo nada en contra del técnico. Ok, gracias, producción. La respuesta es sencilla, Flor. Es increíble que sea más importante. Pero déjelo que No, responda, pero déjelo es que increíble. No adopte Pero- las pero costumbres de otros que responden por otros. No adopte las costumbres de otros. No adopte las costumbres de otros. Déjela responder. Es increíble que hoy en el estado Táchira sea más, o sea, le den más relevancia a una información de algo que pasó
que a preguntar por qué los jugadores están lesionados. Es insólito. Ok, yo creo que no solo fue el momento de la respuesta, donde la respuesta incluso... ¿Tú estabas? Sí, ¿verdad? No, yo estaba en Maracay con Frontinos. ¿Y tú no estás? Está en Maracay. Yo escuché todo en vivo. Yo estaba en Maracay con Claro, Frontinos. Frontinos. Claro, cuando yo llego al hotel en Maracay, Forme, no sabe lo que pasó. Es que sabes que no fue puede muy... ser. Ya va. Primero, obviamente, era la Supercopa, era la Ajá. final. Ya va, eso es una información que nosotros teníamos desde... Eso fue un Desde el viernes, lunes. Desde el lunes. Claro. Porque Táchira jugó el fin de semana contra Desde el lunes se Metropolitanos. tenía la información. Claro. Y es que, de nuevo digo, aquí todos giran a Táchira. O sea, el futbolista llega lesionado a su casa y su esposa lo sabe, y al día siguiente ella lleva a los niños al colegio, le puede comentar a alguna persona, haciendo una clase Eso es de tenis, periodismo, le puede- es que eso es periodismo. No, Flor, ya va, eso- pero que digo eso que es el entorno del Eso es jugador... periodismo Pero es que ya va, investigativo, de ¿sabes investigación. cuánta gente está en el entorno Táchira? Claro. O sea, la misma gente que trabaja con Táchira. O sea, eso es una información que aparte, mi trabajo era eso. Yo ya lo conocía desde el lunes. El técnico, que no tengo nada en contra de él, incluso él es ídolo de la afición urinera, también le tengo mucho cariño, mucho respeto, a él, a su familia. Él hace la pregunta, yo hago la pregunta y él responde y dice, obviamente, que esa es una información, que él sabe quién es. Yo ni siquiera sé, Flor, pero quién es. para poner en contexto, Ok. usted hace la pregunta de que hay dos jugadores lesionados. Hay dos No, lesionados. él ya había dicho que estaba Cano tocado. Cano tocado y habían dos más. Usted dice que Exactamente, Fioravante, lo que realmente Fioravante y que- Cova, exactamente. Fioravante y Creo. Cova estaban lesionados. Claro. Y él te responde. Y ya la ronda de preguntas había cerrado, entonces yo como estaba con la liga, yo, por favor, quiero hacer una pregunta, porque es que él ya estaba dando muchas vueltas. En ese momento fue silencio Sí, sepulcral en las horas de sala de estaban prensa. dando muchas vueltas en torno a una... Ojo, y a lo peor una de todo, los información que ya se colegas, sabía. ojo, y lo peor de todo, los colegas sabían que ellos dos estaban lesionados y ninguno Claro. tuvo lo Nadie que lo tenía que hizo. tener para preguntarle eso a Greco. Nadie ¿Por qué? lo Porque hizo. según se está jugando en contra del equipo. ¿En qué está jugando usted en contra del No, equipo? ya va, y a mí me echaron la culpa 2020 de que Táchira perdió la Supercopa por mi 2020, pregunta. están 2025 y decir que dos jugadores están Gracias. lesionados, eso da para que el equipo, según, pierda el juego. Algo Sí. inexplicable, inentendible. Sí, bueno, eso es una información, como digo, que ya se sabía. Ahí en la rueda de prensa se empiezan a rumorar más. Existe la particularidad de que cuando hay una persona de un medio de comunicación no puede preguntar otra. Exacto. Entonces, como yo estaba con la liga, yo digo, ¿será que puedo preguntar? Y digo, o sea, ya habías dicho el Cano, hay otros dos jugadores lesionados. La pregunta es ¿Quiénes son? evidente, la pregunta es evidente. ¿Quiénes son? Es Kobe Fioravante. Y después le pedí incluso un saludo a la afición. Es que mira, No entiendo. eso tuvo hasta repercusión internacional. Exacto. Hablaron en programas fuera del país de eso. El buen amigo Francisco Blavia también hablaron de eso con Arango y Rey. Y yo recuerdo que Blavia dijo, pero es que ella está haciendo periodismo. O sea, ella lo que está haciendo es periodismo. Exactamente. Algo Y que no es un... yo no le trabajo al equipo. No es un periodismo institucional. exacto. Sí, había un secreto. No, Flor, y vuelvo a repetir, la gente confunde que uno sea hincha de Táchira. Vuelvo a repetir, yo fui barra de Táchira 6 años. Me caía a coñazos en todos los estados. Ay, no, tampoco así. Un día antes del Amigo, yo he viajado con la barra. Un día antes. Yo con la gente que tengo que estar bien es con mi gente de la barra. Y yo estoy bien con Yo sí no tengo nada que ver con la barra. Un día, A mí sí un día ahí antes. sí no me... Un día antes del no me Táchira metan ahí. Boca, en la Bombonera el miércoles nos encontramos a las 11 de la noche en la avenida Corrientes a fanáticos de Caracas porque juegan contra la NU y nos boxeamos Uy, no, en la pero avenida que eso Corrientes. no se Extraordinario. no digas eso. Extraordinario. Tampoco voy a contar aquí sus delincuencias, ¿no? Extraordinario. Tampoco voy a contar aquí extraordinario. Extraordinario. las fechorías que usted ha cometido. Extraordinario, espectacular. Y vuelvo a repetir, cuando ya uno va a hablar siendo objetivo, hay que Está decir la apagado el cuestión. micrófono. O sea, Ya sé cuánto. ¿cómo no va a ser noticia? ¿Cómo no va a ser noticia para Deportivo Táchira y Que los entorno dos jugadores Deportivo más Táchira importantes en la que en mitad del ese campo momento el no mejor estén? extranjero, volante 5 del país, Leandro Fioravanti, y el mejor volante del país, Mauricio Cova, ¿cómo no va a importar preguntar si están lesionados Y o ojo, no? para mí, después de las lesiones que tenía Fioravanti, no se ha podido recuperar bien. Exactamente. por ejemplo. Y algo que había que hacerlo. Y tú ya lo dijiste aquí, entonces por eso ya lo digo. Sí, Tú ya claro. lo habías dicho aquí, él no está bien. Entonces no había ningún, se tomó una repercusión para mí totalmente No, irrelevante, y que los jugadores incluso innecesaria. lo toman en contra de uno. Entonces nos han pasado varias situaciones Sí, donde sí. los jugadores... Yo no me muero porque me saluden, o sea, pero... Ahí yo siempre he tenido, obviamente porque ustedes son de viajar, Ujú. cubrir zonas mixtas, rueda de prensa. Yo en particular he tenido un concepto que Alejandro obviamente no lo comparte conmigo y es, a mí no me gusta estar cerca de los protagonistas. ¿Por qué? Porque No, porque cuando... es que los porque- protagonistas son ellos, ellos son los que No, traen la a mí no me gusta estar cerca, ¿por qué? Porque cuando usted elogia, usted está ahí. Cuando usted critica, usted sabe qué es. Sí. No, pero ya, pero usted dice que yo estoy en contra de qué.
No, de la postura mía de no estar, de no estar cerca de los No, protagonistas. Pero usted dice a la hora de ir a entrevistar. Claro, exactamente. Yo no soy amigo de ningún jugador. No, exactamente, no. O sea, no pretendo serlo. Hablo de la Yo también soy muy de esa línea. No, estoy hablando de las funciones. Ok. A mí a lo contrario, usted siempre disfruta y le gusta. Porque me parece que es la mejor muestra de periodismo. Me parece que esa es la. A mí me encantaba y en cerca de ese reloj por ejemplo, ese era mi sueño de hacerlo. Ese era mi sueño de hacerlo en unas transmisiones de Tamás. Ese era mi sueño, Sí. te lo juro. Pero recuerdo después del partido las zonas mixtas que se hacían. Claro, donde eso a mí era lo me mejor. pisaban porque yo era pequeñita, Eso era lo mejor, eso era lo chiquitica, mejor. me pisaban, no sé qué, Claro, porque todo eso el era lo mundo quería mejor. agarrar el micrófono. Estaban los jugadores el recién salidos del partido a y declarar. ese momento a mí me enganchaba a escucharlo después de vivirlo. Entonces, obviamente que ellos son los protagonistas. Eso sí hay que dejarlo claro porque hay gente que no lo entiende. Los protagonistas son ellos. Claro. Ahora, Flor, Ojo, igual Bueno, volviendo pero con no están eso. Entonces, exentos. el hate del día de la rueda de prensa no fue tanto, sí fue como un momento de silencio y todos me miraron y Claro. fuiste la culpable, pero dije, bueno, pero después de ahí muchas repercusiones. Claro, exacto, todo lo que pasó. Para bien. Porque en definitiva fue para bien. Para mí, Claro. Porque usted sabe que se siente en una mesa. Pero déjala responder. Que se siente en una ¿Cómo mesa, sabe eso Flor? si es de bien, si no? Claro, que se siente un tipo en una mesa, Francisco Blavia, que en el medio deportivo es uno de los tipos más respetados, que está compartiendo con Juan Arango y que está compartiendo con José Manuel Rey, y el tipo diga frente a ellos, está haciendo periodismo, los hermano. comentarios que hice, yo no los escuché. Yo, como te digo, yo me ciego y me vuelvo sorda a los comentarios buenos, entonces yo solo escucho lo malo. Sí, incluso hubo repercusiones de la liga en ese momento y todo, ¿no, Flor? Sí, algunos detalles. Algunas llamaditas de la liga y tal, pero Sí. todo se solucionó. Sí, porque por lo mismo, la gente de la liga sabe primero cuál es mi trabajo y que yo tengo que dejarlo claro, yo jamás lo hice con la intención de que Táchira perdiera la Supercopa, así como les duele a los fanáticos, me duele a mí porque es el equipo al que yo cubro. O sea, Táchira queda eliminado de los 8 y yo pierdo trabajo porque es el equipo que yo cubro. Claro. O sea, Táchira va a una final, yo gano un partido más de experiencia, un partido más de radio, de televisión, de Táchira lo que sea, clasifica cuadrangulares, son 6 partidos más. Copa Venezuela. Si otros Táchira partiditos clasifica a la más. final, va a ir aquí y usted va a viajar a la final. Exacto, Flor, entonces yo jamás lo hice con la intención de perjudicar al equipo, de que el otro equipo supiera, porque me dijeron incluso muchos comentarios de que me pagó el otro equipo, ojalá. Flor, bueno, pasando la página, ¿quién te inspiró? ¿Quién te inspiró y quién te inspira hoy? De que, En el periodismo, en este caso femenino, deportivo femenino. mira, en el periodismo femenino yo siempre he tenido como mucha referencia, obviamente que las venezolanas tengo muy buena comunicación, o referencias de Carolina Padrón, nunca he hablado con ella, con María Alexandra Bastidas, porque tremenda siempre, periodista, obviamente Carolina. que María Alexandra Bastidas es mujer y fue una de las que nosotros siempre vimos más, pero mi inspiración siempre ha sido Melissa Martínez de Colombia. La amo. Ok. La periodista amo. de... Una de las presentadoras de Ella uno de los estuvo- de F90, ahorita creo. está en ESPN, exacto. Está Pero con cuando Pacho yo Vélez en la la vi, mesa con las brillas. cuando yo la vi estaba en Deportes RCN, Correcto. cubría el fútbol y además de que como que es una inspiración porque incluso he tenido comunicación con ella, la conocí en las eliminatorias de la primera fecha de este año en Barranquilla. Correcto. Y es una persona muy dada, además de que me identifico mucho también porque ella ha sido criticada por sus condiciones físicas, sus aumentos de peso, tuvo una relación fallida también con alguien por allá del sur, entonces como que todas esas cosas a mí me... ¿Cuál es el momento más lindo que te ha dado la profesión? No, todo, yo creo que cada vez se va superando, ¿O el conocer... que más recuerdas? No, finales, cubrir finales con Táchira, conocer otros estadios, no, muchos. Yo ¿Con creo cuál que se no me queda de puedo los quedar. títulos? ¿93-10 por encima de todo o hay otra final que No, disfruta es que más? sabes que el 93 días yo era muy pequeña y no pude ir. ¿No? Ni tampoco lo viví en radio porque ese es otro que hay que hacer un podcast completo para hablar de las cosas. Yo tuve una situación con una persona que trabajaba en medios de comunicación que una vez me hizo un examen de fútbol. Correcto. Ah, sí, me acordé. Entonces, ese año yo estaba cursando quinto año del colegio, del Cervantes, y esa persona me afectó tanto que yo decidí retirarme del fútbol. Y yo le renuncié a William. Me dediqué al quinto año, mi proyecto científico, las cosas, y Termina su bachillerato. decidí retirarme y dije, no vuelvo, porque yo no sirvo para esto, porque me hicieron preguntas y yo no supe responderlas y no sé de fútbol. Y eso fue justo en ese momento del 93 días, por Y esos fue días. justo ese año. Por esos días. Fue justo ese año. Entonces, lamentablemente, mi hermano fue, vivió la final allá y todo, y yo no pude. Incluso ese año yo no fui al estadio como fanática, no lo tuve así como... Ah, pero viajaste. ¿Cómo, No, No viajaste tampoco. Flor, algo que siempre he querido saber. ¿Cómo se sobrelleva el hecho de tener una relación con un futbolista y cubrir el equipo del mismo futbolista? Muchachos, ¡Ay! Tú tuviste una relación con
Público, eso es público. Digo el nombre. Eso es público. ¡Golazo! Eso es público. Lo último bueno que yo vi es que tiró en Marinas contra Monagas. No, pero eso es público, Qué Flor. fuerte, dice. ¿Cómo se sobrelleva eso? Bueno, es que ya fueron muchas cosas. Primero, él casi no jugó. Ok. Segundo, fue pandemia. Sí, Entonces ok. fue... La burbuja de Marinas. Fue la Sí, burbuja, sí, ¿no? fue el año de la burbuja. Táchira jugó final. Táchira jugó la final, sí, en Marinas, luego fue a La Guaira, perdió Ajá, contra La correcto, Guaira. sí, en Valencia fue la final. Entonces, claro, nosotros tuvimos esa relación durante el tiempo en el que estuvo parado todo el campeonato. Ok. Él después se va y pues ahí estaba la burbuja y no lo vi. Sí. Lo vi el día antes de la final. Yo fui a Marinas y lo vi. El día antes de la final. Pero ¿cómo se sobrelleva eso después Es que tú siendo Alejandro me está comentarista? preguntando a propósito porque él sabe. No, siento comentarista, ¿no? Porque realmente Es lo que me siendo interesa saber. comentarista. Es que Sí, yo, sí. No, yo no podía estar en los medios. Si Ah, estaba en ese con momento no él. estabas en los medios. No. Ok. Fue diste un break. Fue la condición. Ah, ok. Y yo Después creo que regresó. O sea, la condición que te puso fue que no podías Sí, estar en los medios sí, para, sí. para tener esa relación. Sí, recuerdo que bueno, que en las pandemias hice como que unas entrevistas, siempre la recuerdo, creo que se le hice a David Tegues a distancia correcto. y todo lo demás, a Gerson Ronaldo, pero pues ya ese año, o sea, no, yo volví a hacer radio, pero como que ahí empezaron los problemas y eso, temas personales, pero sí. Toda esa relación. ¿Dónde se ve en 10 años? ¿Cómo? ¿Dónde se ve en 10 años? Mira, yo creo que primero en Caracas hay muchas posibilidades, pero yo sí obviamente quisiera estar en el fútbol internacional o en una cadena internacional. Y pues para tocar el punto final, no fue una relación en sí porque, Ok. o sea, tú lo sabes, Ok. mucha gente lo sabe. Primero. Sí, no fue una relación, obviamente fue mi primer novio y la gente lo supo, fue algo público, muchas cosas que pasaron después, pero en ese momento sí viví muchas cosas y entendí muchas cosas también de los futbolistas, ¿sabes? El apoyo que necesitan de su familia fundamental, el apoyo de una mujer, de una esposa, una madre que les colabore con el tema de las comidas, de que eso sí tenía que era demasiado disciplinado, entonces durante la pandemia, según mucha gente estaba durmiendo, ¿no? Y de Se que el entrenaba. futbolista es humano fuera de la cancha también. Y eso yo siempre lo he entendido también, obviamente, de que yo comparto muchas cosas que tal vez ustedes no compartan, pero que son chamos incluso de mi edad. Claro. Entonces que ellos también tienen su vida de poder ir al cine, de poder ir a cenar, sin preocupaciones, cosas que en Táchira es muy difícil, pero Claro. también parto de ese punto. Y el principal, bueno, Flor entendió que o se dio cuenta de que el principal entrenamiento de un jugador prácticamente De un atleta de alto rendimiento es el entrenamiento invisible, no ¿no? tanto ese horario de 9 a 11 de lo que es No, la no, táctica, es el descanso, No, y lo que se el incluía, sueño, ¿no? Todo. la comida. Un día de desperdicio en ese aspecto, las consecuencias que atrae son... Mira, yo creo que vamos a terminar editando el nombre, pero no voy a decir el nombre. Pero sabes que entendí muchas cosas porque era pandemia y ellos no podían ni siquiera No, ir no, a no tenían entrenar. Andaban en bicicleta, corrían en los estacionamientos de sus casas. Correcto. O sea, se cuidan demasiado en las comidas. De verdad que en ese punto, y por eso yo siento también que Táchira termina llegando a la final, en ese punto no sé, como los entrenamientos personalizados que tenían incluso con cada jugador eran fuertes, o sea, ellos tenían que estar obviamente todos los días en comunicación y todo con qué estaban yo me haciendo. acuerdo, ese era un Táchira limitado, ¿no? Sí, claro. Ahora, ese ¿El 9 era Angarita? Angarita. No, ya vas hablando de que- no, hablando recordemos, de que este ni jugó. el 10 era Sí, sí, Camargo, el panameño. El equipo era tan limitado que con todo eso Pero la buena noticia de esa pandemia es donde apareció Pipo y apareció Gerson Ronaldo. Gerson Ronaldo debutó Sí. marcando David gol. debutó ahí también, David Tegues también David. marcó goles. David marcó Me acuerdo que Pipo se fracturó el brazo en un partido en la burbuja. Contreras el arquero, ¿no? Estaba Increíble. Sema Velázquez. Contreras el arquero, ¿no? Y Contreras. estaba este nombre Increíble. increíble. Nicolás Foglia. Foglia era uno de los centrales. A meta. Este chamo, un panameño. Camargo. Camargo. El 10. Camargo no el arquero, sino Camargo. Miguel Era el 10 Camargo, volante. Camargo el panameño. ¿no? Exactamente. Sí, sí. Seguía Cermeño en Táchira. Sí, claro. Estaba en Cermeño en Táchira, así es. Estaba Camacho como capitán Estaba igual. Camacho. Paolo Chacón. Marlon, ¿no? Estaba Elmer Paolo Marlon, Chacón. Paolo Chacón. Pablo Chacón. Y llegamos a la final. El lateral izquierdo. Estaba Jefferson Velázquez. También Velasco. el lateral izquierdo. Se me va el nombre. El chamo creo que está en Metropolitanos ahora. Anthony Graterol. Anthony Galatero. Gran cadáver. Ay, muchachos, no digan esas Muy palabras. fuerte. Se va al extremo. No, se pasó. Ya las 2 cervezas le afectaron. Las 2 cervezas le afectaron, dice. Muy fuerte. Terrible. Bueno, Flor, no, bueno, de verdad, gracias por haber estado hoy con Eso fue nosotros, todo, o sea, no por hablamos de compartir. futbolito, solo de los chismes. Bueno, era saber de tu vida.
O sea, ¿cómo ves a Táchira hoy? Hoy por hoy. Bien, siento que le falta, obviamente. O sea, siento que a Táchira le falta y que hay muchas cosas que se deben corregir, que hay individualidades, cosas que, pues bueno, ya hemos comentado. Yo siempre he dicho que contra Táchira no hay equipos pequeños, porque ese equipo pequeño de media tabla para abajo terminan complicándole la vida porque siempre se van a querer lucir ante Táchira y terminan sacándole puntos, haciendo la piedrita en el zapato. Entonces Táchira siempre va a tener que jugar contra eso, contra muchas cosas, pero siempre va a ser favorito. Ayer tuve una polémica fuerte con Alejandro que va a salir en el capítulo 4. Capítulo 4. 4 es, para mí Táchira ataca bien pero defiende mal, decididamente mal. ¿Te coincide o no? ¿Atacan bien? Ataca bien pero defiende mal. El equipo genera muchas situaciones de gol, pero también le generan Bueno, muchas. pero está generando situaciones de gol ahorita, pero es que igual las genera, pero no las finaliza. O sea, ahora llegó Cariaco que... Muy bien, muy bien. Muy bien, Pero que yo muy bien, separo- muy bien, muy bien. Es que yo separo dos Muy bien, cosas. la felicito. Una cuestión es generar, Ajá. la genera así, Ok, pero los que la tienen que concretar, tienen que concretarla. Claro. Pero el equipo la genera. Pero para mí lo más Pero- preocupante es que el equipo le generan 4 situaciones de gol por partido. pero ha venido sucediendo en estos 2 últimos partidos con esta Pipo, Y por está ejemplo. mal. Por eso, pero eso es un problema que tiene que Que solucionar. tiene que corregir ya. Para Alejandro y para mí Acevedo y Maidana no pueden jugar juntos. Para usted. Hay que ver más partidos, yo no voy a Es ver que más son detalles. son dos centrales lentos. Dos centrales lentos. Y aparte que Roberto Rosales está jugando 4 puntos, ¿cómo hacemos? Gracias, Flor. Gracias por acompañarnos. Nos cortó la producción aquí. Nosotros hablando. Nada, a Táchira le falta mucho, pero Táchira tiene todo para pelear, para ser campeón. Muy buena la llegada de Cariaco González. Muy buena. Jugador diferente, toca el balón y creo que hay silencio en todos lados y todos más bien se paran a verlo y a disfrutarlo. Esos jugadores que pagan entrada. Eres inspiración Y nada. para muchas, ¿no? Para muchas, Ay, para muchas. Qué lindo. Sí, Gracias. sí. No, bueno, no, usted, yo mismo lo he visto, usted me lo ha muy dicho. tierno, ¿no? No, o sea, Es muy lindo. ella me lo ha dicho y yo mismo lo he vivido. Pasa, Yo mismo lo he grandote. vivido. No, Yo me lo he ella vivido me de contó y la mitad niñas, de las cosas. de niñas que se han inspirado en ella para entrar en este mundo. Es que es así. No, y no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso digo, no fue imposible llegar a Tamá, no fue imposible llegar a la liga. Lo de la liga también llegó justo después de aquella relación fallida que tuve, Ok. donde yo me quise retirar y donde me retiré. Y le agradezco también a algunos medios de comunicación que me ayudaron y entendieron en ese momento. Pero yo creo que... Y otra cosa que quiero decir, si te cierran una puerta y se abre un portón, creo que sientes que esto es lo tuyo. Yo sí está perdiendo. Sientes que esto es lo tuyo. Te cierran una puerta, pero se abre un portón de posibilidades. A la gente buena le pasan cosas buenas. Y si uno está trabajando sin hacerle daño a nadie, creo que es lo bueno. Y también si uno comete errores, así forma parte de la vida. sí, uno ha cometido muchos Hay que saber errores. Pero equivocarse y también darle la justa medida al error que uno comete. Tampoco es para venirse abajo. Bueno, Flor, agradecido. gracias. Hay que hacer un live o hay que hacer, no sé, acrecentar No, muchas cosas. los minutos de duración. Voy a dejar me confundiste, Luis, ¿qué pasó? El mensajito final, obviamente para la gente que nos sigue, la gente que no solamente me ve como inspiración a mí, los ve como inspiración a ustedes, porque no es fácil ni siquiera pararse al frente de un teléfono o una cámara a hablar. Y hablar. No es fácil, Claro. aunque mucha gente lo diga que es fácil y que así uno no tenga el título de periodista. Muy bien, dale. Reparta. Pero nada, esto hay que tener mucho compromiso, mucha seriedad, mucha constancia. Yo le agradezco muchísimo a William, porque William siempre me enseñó que uno, para ser alguien en este medio de comunicación, hay que tener constancia. No te puedes desaparecer una semana, 2 meses, hay que trabajar todos los días, hay que estudiar, hay que ver mucho fútbol. Y a la mujer que me sigue, a la niña que me sigue, a la que tal vez quiera ingresar en este mundo, no hay nada imposible, hay que trabajar. Y obviamente vas a recibir millones de críticas, millones de hate, de comentarios, pero hay muchos comentarios que dicen como que, ¿sabes? No llegan insectos a las lámparas que están apagadas. Entonces, Bueno, con ese mensaje nos vamos. El papá del hate. Bueno, chao, nos vamos. Chao. Nos vamos, chao.